Ya. De nuevo, buenos días chicos. Vamos a ver la psicología del color. Algunos de ustedes ya estuvieron, me parece que el año pasado y vimos este tema de aquí. Sin embargo, lo vamos a recordar como para refrescar la memoria, sobre todo también para poder compartir estos conocimientos con nuestros nuevos compañeros. Listo. Buenos Vamos. días, licenciada. Buenos días, Harvey. Ya. Em, Lea, por favor, Mayer. La psicología del color es el estudio de cómo los colores influyen en la percepción, emociones y comportamientos humanos. Esta disciplina se basa en la idea de que los colores no solo tienen un impacto estético, sino que también pueden provocar respuestas emocionales y psicológicas específicas en las personas. El modo en el que los colores nos inducen a experimentar determinadas sensaciones y adoptar ciertas actitudes tiene dos tipos de causas, las biológicas por un lado y las otras culturales por el otro lado. En lo que respecta en los aspectos biológicos de este fenómeno, la psicología del color es una realidad más allá de la especie humana. En la naturaleza, la percepción de colores influye en la conducta de muchos animales. Por ejemplo, algunos reptiles del grupo de los eslizones ahuyentan a sus depredadores mostrando su lengua de color azul oscuro, ya que el resto de especies lo ven como una señal de enfermedad. Por otro lado, las combinaciones de colores rojos y amarillos son vistas como una señal de peligro y muchas especies lo usan a modo de advertencia e incluso hay otras totalmente inofensivas que adoptan tonalidades parecidas para intentar parecer intimidantes. Gracias, Mayer. A ver, vamos a ver qué nos dice el color a través del tiempo y de las culturas. Em, Harvey, lea, por favor. El significado y la percepción del color varía considerablemente a lo largo del tiempo y entre diferentes culturas. A continuación, exploraremos cómo ciertos colores han sido interpretados y utilizados en distintas épocas y lugares, destacando la influencia de factores culturales, históricos y sociales. Rojo, antiguo Egipto, asociado con la vida, la salud y la protección, pero también con el caos y la destrucción. China representa la suerte, la felicidad y la prosperidad. Es un color predominante en festividades como el Año Nuevo chino. Europa medieval simboliza la realeza, la guerra y la valentía. Era utilizada por los nobles y guerreros. Cultura occidental moderna se asocia con el amor, la pasión, la urgencia y el peligro. Blanco, Roma antigua, simboliza la pureza y se usaba en las vestimentas de los sacerdotes. Japón representa la muerte y el luto, especialmente en los funerales tradicionales. Occidente moderno se vincula con la pureza, la paz y la inocencia, siendo el color tradicional de los vestidos de novia. Ya, gracias, Harvey. A ver, como podemos observar, por ejemplo, en distintos lugares, por ejemplo, aquí en el antiguo Egipto,
El rojo se asocia con la vida, con la salud, con la protección, ¿verdad? Pero también con el caos y la destrucción. Aquí esto se asemeja, más o menos, se asocia, pero no es lo mismo. Si nosotros hablamos del rojo en nuestra actualidad, es imposible poder asociar el rojo con la salud y con la protección, ¿verdad? Uno lo asocia al blanco en este caso, con la salud, con la vida. ¿Sí? En cambio, la cultura occidental moderna aquí se asocia con el amor, la pasión, la urgencia y el peligro. Aquí sí nosotros lo asociamos a este color con lo que respecta a justamente lo que acabamos de socializar, en este caso Harvey con la cultura occidental moderna. Miren los cambios que se da con respecto a los colores. No en todos los lugares es lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el blanco? Aquí, por ejemplo, en la Roma antigua, aquí ya simboliza la pureza. Y asimismo, con respecto a las vestimentas de los sacerdotes. Ahora también el blanco representa la muerte, representa el luto. Nosotros aquí, por ejemplo, a la muerte, al luto, lo podemos representar quizás con el negro. ¿Sí? Entonces, no en todos los lugares va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con el occidente moderno? Se vincula con la pureza, con la paz, la inocencia, siendo el color tradicional de los vestidos de novia, algo que nosotros también nos sentimos vinculados con respecto a este color, ¿verdad? Vamos a continuar. Esta es una clase sumamente cortita para recordar sobre los colores. ¿Ya? ¿Quién más está? Aarón Espinosa está. Lea Gualesca, por favor. Negro, en Egipto antiguo es asociado con la fertilidad del suelo y la vida, pero también con el inframundo. Europa medieval representaba el misterio y la elegancia, pero también el duelo y la muerte. Cultura global actual se percibe como un color de sofisticación y poder, común en la moda y en el diseño de marcas de lujo. Azul. En Egipto y Mesopotamia es asociado con los dioses y el cielo. Era un color raro y caro de producir. En la cultura occidental moderna representa la calma, la confianza y la estabilidad. Es un color popular en marcas de tecnología y servicios financieros. En la India es vinculado con la divinidad, como en las representaciones del dios Krishna. El verde, en las celtas, era un símbolo de fertilidad y renacimiento, estrechamente ligado a la naturaleza. En el islámico es asociado con el paraíso, la prosperidad y la vida eterna. Es un color sagrado. En el occidente moderno representa la naturaleza, la salud y la sostenibilidad. El amarillo. En China es un color imperial reservado para el emperador y el símbolo de poder. Europa medieval es asociado con la traición y la cobardía. En el mundo actual evoca felicidad, energía y atención, pero también puede ser percibido como un color de advertencia. Ya, gracias, Waleska. Bien, chicos, esas son las representaciones de los colores. Bien, si bien es cierto, no en todos los países, en todos los continentes se representa lo mismo, o a su vez, con el paso del tiempo, estos significados van cambiando. Por ejemplo, el negro actualmente representa elegancia, si estamos hablando de moda. Es por eso que esto lo vamos a relacionar con emprendimiento. Si ustedes quieren crear un logo, un logotipo, deben conocer cuáles son estos colores que llaman la atención de las personas según lo que a ustedes les gustaría vender. Es decir, investigar más a fondo qué significan estos colores, pero que esto vaya asociado con el emprendimiento que ustedes quieren crear, ¿verdad? Eso sería todo, me parece que está sumamente claro esta clase del día de hoy en lo que respecta a la psicología del color. Me esperan un ratito, voy a dejar de compartir.
Listo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, Listo. A ver, ¿quién no ha leído el libro para que participe? Yo, Ya, lea Waleska, por favor. el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza. Constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia, pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán, aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia. Y si las utilizas mal, se convierte en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. La mente humana es como un campo fértil, en el que continuamente se está plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento y este crece. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semillas para las que están preparadas. Lo importante es descubrir para qué clases de semillas fértiles nuestra mente y prepararlas para recibir las semillas del amor. Fíjate en el ejemplo de Hitler. Sembró todas aquellas semillas del miedo que crecieron muy fuerte y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente, creará una serie interminable de acontecimientos. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magia, como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que acaba de ocurrir. Le digo, "Mm, veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Si escuchas unas palabras y estás de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la que no servimos para nada, para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. La niña lo oyó, se cree que es fea y crece con la idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo creerá que es fea, estará bajo ese hechizo.
Las palabras captan nuestra atención, entran en nuestra mente y cambian por entero para bien o para mal nuestras creencias. Otro ejemplo, quizás pienses que es estúpido y tal vez lo hayas creído desde siempre. Este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo de ser estúpido porque si no lo fuera no habría hecho esto. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados, únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Para un día alguien capta tu atención con palabras te hace saber que no eres estúpido. Crees lo que esa persona dice y llegas a un nuevo acuerdo. Y el resultado es que dejas de sentirte o de actuar como un estúpido. Se ha roto todo el hechizo solo con fuerza y de las palabras. Y a la inversa, si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y te dice, sí, realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido, el acuerdo se verá forzado y se volverá todavía más firme. Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad. Significa sin pecado, impecable. Proviene del latín peccato. ¿Qué quiere decir pecado? El in significa sin, en modo que impecable quiere decir sin pecado. Las religiones hablan de pecado y de los pecadores, pero ¿entendemos qué significa realmente pecar? Un pecado es cualquier cosa que haces que va contra ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. No pecar es hacer exactamente lo contrario. Ser impecable es no ir contra ti mismo. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Desde este punto de vista, todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puedes creer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo, porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me esfuerzo con mis palabras, te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras, porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizar, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Para llegar a este acuerdo es difícil porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante, al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. En el infierno, el poder de las palabras se emplea en un modo totalmente erróneo. Las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. También las utilizamos correctamente, por supuesto, pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general, empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos, y las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras. Las usamos para fomentar el odio entre las distintas naciones y hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia. Y si así es como creamos y perpetuamos el teño del infierno con el uso erróneo de las palabras, nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y duda, dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra. Utilizamos la magia negra constantemente en la minoría de ellos. Por ejemplo, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija que adoraba.
Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más, hasta que en un momento determinado la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo: Cállate, tienes una voz horrible. ¿Es que no puedes estar callada? Lo cierto es que en ese momento la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija creyó lo que dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto ya no cantó más porque creía que su voz era horrible y que molestaría a cualquier persona que lo oyera. En la escuela se volvió tímida y si le pedían que cantase se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil. El nuevo acuerdo hizo que todos cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa Ya, a forma. ya listo. Waleska, muchas gracias por su lectura. Vamos a comentar lo que acabamos de leer en este momento. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos a ustedes directamente, que entendieron Profe, la lectura del tengo día una de hoy. pregunta para usted. Sí, Harvey, Mira, es una pregunta. ¿Qué a usted le gustó de ese libro? disculpe, perdón, ¿Qué le llamó la atención del libro? a mí, del libro en Exacto. general. ¿Por qué no quedamos con con esa pregunta cuando lo terminemos de leer al libro? Porque apenas vamos por el primer acuerdo. Mejor dígame usted qué piensa acerca del primer acuerdo con respecto a lo que nosotros decimos, con respecto a las palabras. Bueno, y yo pensaría que, exacto, que hay que medir nuestras palabras a quién nos dirigimos, porque, siendo sincero, la mínima palabra de daño podría dañar a esa persona permanentemente. Y sí estoy de acuerdo que deberíamos controlar y no, digamos, no tratar de menospreciar a una persona, porque nosotros lo podemos sentir insignificante, pero para esa persona pudo haber, digamos, creado esa palabra para toda su vida. Mm, ya, listo. Gracias, Harvey. ¿Alguien más? Que hay que tener cuidado sobre lo que decimos, cómo lo decimos, y que, por ejemplo, dio el ejemplo de Hitler en Alemania, que él engañó a las personas, provocó dudas, inquietudes en ellos, y es por eso que Alemania pasó de ser un país muy inteligente a pasar a ser, bueno, la parte occidental, a ser un país de gente pobre, de gente que no tenía idea de nada, bajo control de los militares. Y nada, que hay que cuidar lo que decimos, pero también asimismo la palabra, nuestras palabras pueden ser, ¿cómo decirle? Como el cielo, si las usamos bien. Ujú. Muy bien. De hecho, no sé si ustedes hayan visto las últimas noticias sobre el tema del Banco Pichincha, que mucha gente fue a retirar dinero de ese mismo banco. Imagínense si ese banco no estaba preparado para esto, si ese banco se iba en quiebra. Imagínense qué hubiese pasado con una cooperativa pequeña, con un banco no tan reconocido como lo es el Banco Pichincha, que levantaron falsos testimonios, ¿sí? Un mensaje que se difundió por redes sociales y la gente lo creyó. La mayoría de los bancos del Ecuador, de estas sedes del Banco Pichincha, la gente se iba a retirar el dinero. Fue bastante escandaloso. Como lo digo, si hubiese sido otro banco, el banco entraba en quiebra,
por el poder de información, de las palabras, de lo que puede causar esta información. Entonces es importante, chicos, importante empezar nuestro día agradeciendo. Igualmente al hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, con gente desconocida, ¿sí? A ver, eh, Víctor. Bueno, las palabras son un poder y un arma de doble filo, como dice el mismo libro. Las palabras se pueden usar para, por ejemplo, expresar el cielo o expresar lo más profundo de los sentimientos humanos. Depende de cómo usemos la palabra, cómo las expresemos y nuestro tono de voz. Por ejemplo, también dio el ejemplo de la madre. La madre no quiso en su más mínimo ser decirle que cantaba feo, sino que en su desesperanza de que no querer ruido, lamentablemente le salió eso. Aunque yo me imagino que no quería decir, simplemente quería decir que le bajara el volumen, pero al alterarse, tergiversó las palabras y encontró lo primero, palabras hirientes, que es lo que a uno le sale, haciéndole más vulnerable a su hija. Pero, por ejemplo, las palabras a los que más le afectan, obviamente, son a los niños. Mediante nosotros vamos creciendo, le vamos dando como mucho menos importancia a los comentarios de la gente. Algunos seres humanos, otros no, porque quedaron con ese, vamos a decir, trauma Ujú. en prestarle siempre la atención a la demás gente y a las palabras. Las palabras pueden ser que un ser humano se sienta el mejor ser humano del mundo, como sentirse el peor. Las palabras debemos medirlas, debemos pensar antes de hablar, ya que podemos hacer sentir a una persona, como lo dije, como la persona más buena o como la persona más mala. Ujú. Por ejemplo, la diferencia de decirle a alguien como cuídate a decirle ten cuidado. ¿Ven? La diferencia de estas dos. Cuídate es algo que yo lo siento con cariño, con aprecio. En cambio, ten cuidado es como una alerta. Entonces cambia el sentimiento que va a tener esa otra persona. ¿Ya? Muy bien, igualmente vimos el significado de la palabra impecable. ¿Sí? A ver, ¿quién más está conectado? Mayerly. Por lo que yo entendí de la lectura, dice que las palabras pueden cambiar la forma de ser de una persona, tanto como sus emociones, y manipularlas. Porque también nos habla de Hitler, de que era un gobernante, presidente, y que esta persona hizo muchas cosas horribles y manipuló a esas personas, haciendo que ellos tuvieran miedo a que poder contradecirlo o hasta escapar. Entonces, me hace entender que tú lo que siembras lo cosechas. Y también sobre de que hay cosas de que una persona dice, pero no porque quiere, sino porque es lo único que en ese momento le ha salido, pero al final como que te tienes ese mal, la forma que dijiste que hace que te haga pensar si realmente querías decirlo o no. Entonces, también nos habla como que del bullying, porque el bullying, cuando una persona es bulliada, esta persona se va a sentir de lo peor y se va a creer todas esas malas palabras y puede que esa persona se desarrolle con miedo, sea diferente porque no pueda socializar ni comunicarse bien por el miedo y esa forma en la que su cerebro piensa que hasta su voz, su forma de ser es horrible. Entonces, eso no está nada bien. Y también nos habla sobre la religión, de que si tú haces algo bueno vas al cielo y si tú haces cosas malas vas al infierno. Ya, listo, gracias, Mayerly. Más bien eso es como una analogía, ¿sí? Es la cierta opinión que tiene este autor de comparar estas dos, quizás para que entendamos de mejor manera cuál es el mensaje que él quiere enviarnos a nosotros, a los lectores, ¿ya? Con respecto a lo que mencionó al inicio Harvey, este es un libro el cual yo seleccioné de lo que ustedes quizás podrían aprender en su vida. Siempre lo he dicho, ustedes están muy jovencitos, ¿sí? Y de alguna manera se necesita como de una guía en lo personal para que ustedes puedan continuar y de hecho para que ustedes reflexionen sobre lo que están haciendo. ¿Qué tal si un día, Waleska,
se autosabotea con lo que ella misma se dice a sí misma, ¿sí? Y a recordar de estas palabras, recordar lo que se está diciendo a ella misma. De igual manera, Harvey, ¿sí? Y con respecto a lo que leímos al inicio, que fue una lectura también bastante interesante, fue la introducción de este libro. Por eso yo lo seleccioné. Por eso no les envié a leer, por ejemplo, libros que generalmente te envían a leer cuando ustedes están en estos cursos, por ejemplo, Guasipungo, La Rayuela, Pedro Páramo, ¿verdad? No sé si ustedes han leído estos libros. No, pero quisiera leer Rayuela de Julio Cortázar. Sí, es muy bonita. Imagínense, todos estos libros que yo les mencioné y aún más, yo los tuve que leer cuando estaba en segundo, en primero, segundo y tercero de bachillerato. No sé si ustedes lo leían y teníamos que leer todito el libro. La Rayuela es sumamente extensa y es difícil de leerla. Teníamos que leer todo ese libro, teníamos un plazo y luego exponer absolutamente todo el libro. Eso pasa, chicos, no sé, con ustedes no puedo hacer eso porque el tiempo es muy corto. Entonces, si ustedes lo pueden hacer en casa, leerlo en casa, háganlo y después quizás podemos debatir aquí en clase, comentarme los libros que ustedes leyeron, porque aprender de literatura es sumamente importante. No sé si ustedes han leído ya en lengua o no sé si ya tengan esta materia o la van a ver después. ¿Me comentan? Sí, tenemos lengua y literatura. ¿Se han leído algún libro? O sea, como tal libros no, pero Fragmentos. sí algunos extractos, fragmentos. Algunos extractos. Ah, ok. Bueno, yo les voy a pedir a ustedes que más bien investiguen algún libro literario de nuestro país, o bueno, Rayuela, que no es de aquí, pero sí que sea bastante literario para poderlo comentar en clase, ¿sí? Eso, chicos, ya nos queda menos de un minuto. Nos vemos la siguiente clase, también con el libro. Chao, chicos. Chao, Chao, licenciado. profe. Chao, Vale, chicos, licenciado. cuídense. Gracias.